Maestra, colegas, un gusto saludarlos a través de este medio, deseándoles toda clase de éxitos. Que nuestro Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares, esperando poder salir victoriosos de esta situación que estamos viviendo en nuestro país. A los hermanos Rivera Alvarado nos corresponde exponer el caso 2. En este momento le voy a dar lectura. Caso 2. La entidad Black Gold Ltd de Canadá, con sede en Toronto, cuyo objeto social y giro de su empresa mercantil es la distribución de combustible para vehículos de todo tipo, ha planificado instalar una gasolinera en la carretera que de la cabecera departamental de Huehuetenango conduce hacia La Mesía, kilómetro 180. Para efecto ha contratado al señor Luis Pedro Zacarías Beltrán, propietario de un terreno ubicado justo a la orilla de la carretera y cuyas dimensiones se ajustan al proyecto, a quien se le ha ofrecido el contrato de arrendamiento del inmueble por el plazo de 15 años, forzosos, prorrogables, renta pagadera en forma anual, en euros, derecho de hacer todas las construcciones necesarias para la gasolinera, pago por anticipado de 6 meses de renta al finalizar el contrato. La arrendataria quiere que se le dé la oportunidad de comprar el terreno. El señor Zacarías acepta el arrendamiento, pero propone que la renta sea revisada cada cierto tiempo e incrementada conforme al porcentaje en que aumente el precio de el petróleo, el oro o cualquier otro producto que no sea moneda. En el periodo que se trate, en caso de que la renta no sea posible pagarla en euros, podrá ser pagada en dólares de los Estados Unidos de América conforme al precio que tenga el petróleo, el oro o cualquier otro producto que no sea moneda, el día que debe realizarse el pago. Y con ayuda de la maestra Vega para ver qué contrato debíamos redactar, y más adelante el licenciado David Rivera les explicará la solución que se le dio al caso. Pero antes le vamos a dar a conocer algunas generalidades del contrato de arrendamiento y el contrato de opción. Contrato de arrendamiento sería habrá arrendamiento cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la primera a conceder el uso o goce de una cosa o a ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. Se define también el arrendamiento como un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de una cosa mediante el pago de un precio cierto. Estos son algunos conceptos que podemos mencionarles sobre el contrato de arrendamiento. La regulación legal sería en el artículo 1880 del Código Civil. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Eso es lo que manifiesta nuestra regulación legal en Guatemala. Obligaciones previas, dice. Identificación de los comparecientes. El notario debe verificar la identidad de las personas que comparecen a la celebración del contrato mediante su documento personal de identificación o pasaporte. Asimismo, que las personas que figuren en el contrato sean las que han identificado para el efecto, y de igual forma se debe de proceder con las personas que comparezcan dentro del instrumento o figuren en él, tales como los testigos de conocimiento. Número 2. Acreditación del derecho a propiedad sobre el bien objeto del contrato. El arrendante debe comprobar, ya sea mediante el testimonio de la escritura pública o certificación registral, que es legítimo propietario del bien inmueble que está otorgando en arrendamiento, o en su caso, si se tratare de un bien mueble, deberá acreditarse la propiedad del mismo conforme a la naturaleza del mismo. Número 3. Acreditación de la representación legal. El notario debe verificar al momento de identificar a las partes si ésta
si éstas actúan por sí mismas o en representación legal de otra persona, con lo cual debe establecer si existe acreditación de la representación a través de los documentos establecidos para el efecto y determinar si la misma es suficiente para el acto o contrato. Esto según el artículo 29, inciso número 5 del Código de Notariado. Obligaciones posteriores. Número 1. Extensión del primer testimonio. El notario debe extender testimonio de la escritura pública donde se celebró el contrato de arrendamiento a la parte interesada y en el cual deberá hacer constar que el impuesto al valor agregado se cubrirá al momento de la emisión de las facturas que para el efecto deberá emitir el arrendante por concepto del pago de la renta por cada periodo fijado en el contrato. Dicho impuesto se cubre de conformidad con lo establecido en la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 3, numeral 4 y en el artículo 4, numeral 5. Número 2. Remisión de testimonio especial. El notario, de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, deberá remitir al director del Archivo General de Protocolos el testimonio especial de las escrituras públicas que autorice dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de la misma. Al celebrarse en el contrato de arrendamiento en escritura pública deberá cumplirse con este precepto legal establecido. Número 3. Registro de la escritura pública del contrato de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento es celebrado por un plazo mayor de 3 años o igualmente se ha anticipado la renta por más de un año, es obligatoria su inscripción en el registro de la propiedad de conformidad con el artículo 1125, número 6 del Código Civil. Número 4. Cobro de honorarios. El notario puede pactar los honorarios libremente con su cliente y en su defecto conforme los porcentajes establecidos en el arancel de notarios de conformidad con el artículo 109 del Código de Notariado. Impuestos que genera el contrato de arrendamiento. Impuesto al valor agregado IVA, el 12% sobre el valor de la renta mensual. Se paga en el momento de hacer el pago de la renta. Este impuesto está incluido en la factura que el arrendador extiende al arrendatario por el mes que corresponde. Si el contrato se fracciona en escritura pública, también paga impuestos de timbres fiscales de 50 centavos de quetzal por cada hoja y timbres notariales, 2 por millar sobre el valor del contrato, calculado por año en el testimonio especial que se envía al director del Archivo General de Protocolos. Honorarios del Registro General de la Propiedad. El arancel preceptúa que por operación cobra 160 quetzales de base por documento y el 1.50 sobre el valor del contrato y si requiere otras operaciones del mismo contrato. Además cobra 50 quetzales por cada inscripción. Bien, entonces esto ha sido lo que se les ha podido explicar sobre el contrato de arrendamiento y vamos a dejar con el contrato de opción al licenciado David Rivera.